Y antes de comenzar, hermanos, ¿alguien sabe qué día es hoy o qué se celebra el día de hoy? Disculpe. Día de la Biblia, hermanos. Día de la Biblia. Hoy, último de septiembre, se celebra el Día de la Biblia de manera oficial en nuestro país, por decreto del Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, hermanos, porque por lo menos en nuestra nación tenemos esa libertad, ¿verdad?, de poder predicar el Evangelio, no como otros países, hermanos, que es difícil, no como otros países, hermanos, que es complicado la situación. Y más que celebrar el Día de la Biblia el último domingo de septiembre, es mejor celebrar el Día de la Biblia todos los días de nuestra vida, en la manera como la leemos, cómo la estudiamos, cómo nos alimentamos y cómo la vivimos, hermanos. Y eso es especial, porque es la palabra de Dios el único instrumento que puede cambiar la mente y el corazón del hombre. Y esta mañana, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos, Salmo capítulo 1. Vamos a estar estudiando de manera breve este salmo hermoso, este salmo de sabiduría que nos enseña muchas cosas importantes, hermanos, de cómo debemos de vivir la vida nosotros como hijos de Dios. Así que les invito a que vayan a su Biblia, el libro de los Salmos, Salmo 1, y cuando lo tengan me puedan decir amén, hermanos. Amén. Y Salmo 1:1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y si podemos leer todos juntos el versículo 3, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Será como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es de esta manera, hermanos, como debe de lucir nuestra vida, como el versículo 3. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente estamos en Cristo, esa es de la manera como debe de lucir nuestra vida, hermanos. Y quisiera comenzar diciendo, hermanos, que el mundo hace una gran clasificación de personas. Personas pobres, personas ricas, personas académicas, educadas, personas que no son académicas, educadas porque por alguna u otra razón no tuvieron la oportunidad de estudiar. También hace distinciones o clasificaciones de personas por zona geográfica. Por ejemplo, aquí en Honduras tenemos los jampedranos, ¿verdad?, que dicen que son más jocosos, más alegres, más dinámicos. Aquí estamos nosotros, aquí lo del centro, que dicen que somos fresas. Bueno, no lo sé, la verdad. Así que el mundo hace una gran variedad de clasificaciones de personas. Pero en la realidad, hermanos, para Dios solo hay dos tipos de personas, nada más. Dos tipos de personas. La persona justa, la persona bienaventurada y la persona pecadora, impía. La primera persona, hermanos, es aquella que es bendecida. Es una persona que no se conforma al consejo del mundo, que no vive como pecador. Y esta persona no se burla de Dios. Es una persona que su deleite se encuentra en la instrucción de la palabra de Dios. Y como resultado de la instrucción divina, vive una vida fructífera. La segunda persona es impía, es pecadora, es perversa. Es una persona que ama el sistema pecaminoso del mundo y se conforma a ese estilo de vida del mundo. Y la razón es porque ama el mundo, ama su pecado.
Estas dos personas, hermanos, viven vidas completamente diferentes. Así que en el mundo solo hay dos personas para Dios. Una persona que es feliz, dichosa, bienaventurada, y la otra persona que vive fuera de estas bendiciones y su vida es un desierto, sin fruto, en sufrimiento completo. Así como hay dos personas, también hay dos caminos, hermanos. Dos caminos. Un camino que lleva a la bendición y otro que lleva al sufrimiento. Así que la pregunta en esta mañana es la siguiente, hermanos. Son las siguientes. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿La primera o la segunda? ¿La bendecida o la impía? La segunda pregunta es, ¿en qué camino está viviendo su vida? ¿En el camino que lleva a la bendición o el camino que lleva a la perdición? Pero no me responde esta pregunta en este momento. Primero estudiaremos de manera breve Salmo 1 y después usted en su corazón responde esta pregunta. Ya que Salmo 1 nos presenta dos caminos que están enfrente de la humanidad, el camino del justo y el camino del impío. Y hay dos caminos, hermanos, y cada camino lleva a direcciones opuestas y diferentes, y cada camino es completamente diferente. El camino del hombre bienaventurado, que se observa en el Salmo 1 del versículo 1 al versículo 3, y el camino del hombre impío, que va del versículo 4 al versículo 6. Así que observemos, hermanos, cómo es el camino del hombre bienaventurado. El camino del hombre bienaventurado es un camino bendecido, es un camino de bendición, hermanos. El camino del hombre bienaventurado es un camino bendecido, y si usted, hermano, es creyente genuino, si usted verdaderamente ha sido regenerado, ha sido redimido por la sangre de Cristo, si usted realmente ha nacido de nuevo, entonces este es el camino en el cual usted debería de estar caminando como hijo de Dios. Observemos Salmo 1, el versículo 1, como dice: bienaventurado, ¿quién? El varón. La palabra aquí varón, hermanos, se puede traducir como hombre, indicando así un término genérico para indicar hombre o mujer. Es decir, refiriéndose al ser humano. Esta persona es bienaventurada. ¿Y qué significa la palabra bienaventurada? La palabra bienaventurada es un término, hermanos, muy expresivo. Muy expresivo, muy cargado de muchas connotaciones en lo que quiere comunicar. Esta palabra bienaventurado, que en hebreo se traduce de manera plural, indicando un modismo lingüístico que en español, hermano, sería algo parecido como el ísimo. ¿Usted ha escuchado el ísimo? Cuando usted le pone ísimo a una palabra, está indicando que algo es muy grande o algo es muy bueno, o está indicando que tiene una cualidad en su más alto grado. Le doy un ejemplo, un par de ejemplos. Él es grandísimo. ¿Qué está comunicando usted ahí? Que su cualidad es ser alto, ser grande. Él es fuertísimo. Que su cualidad que resalta sobre esta persona es su fuerza. ¿O qué tal si decimos que la merienda de hoy estuvo buenísima? ¿Qué está resaltando ahí usted? ¿Okay? Esa cualidad al más alto grado. Bueno, esa es la idea de la palabra bienaventurado. Esa es la idea, hermanos. Bienaventurado. Por lo tanto, la palabra describe una persona que es muy dichosa, que es muy feliz, o diríamos felicísima. Muy dichosa, muy alegre. Es una persona que es colosalmente bendecida. Y la bendición de esta persona, hermano, no viene del mundo, no viene del trabajo, no viene de su fuerza, no viene de cualquiera de estos lugares, sino que la bendición de esta persona viene de Dios, como dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De hecho, podríamos traducir la palabra bienaventurado como bienaventuradísimo, indicando esas cualidades que tiene este hombre de estar viviendo en el camino apropiado y correcto, que es el camino de Dios. En resumen, hermano, cuando en Salmo 1 dice bienaventurado el varón, describe a una persona afortunada, feliz, con una vida de deleite y llena de fruto. Es decir, una persona que tiene un bienestar absoluto y total y que tiene un contentamiento absoluto en el Señor. Es así como luce la vida del bienaventurado. Es una vida de bendición, hermanos. El segundo forma como se ve la vida del bienaventurado es que es el camino del bienaventurado es un camino que no se conforma al mundo. Observe usted ahí Salmo 1:1 nuevamente, que dice de esta manera: bienaventurado el varón ¿qué es lo que no hace este varón, hermanos? Observe, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea. Así que no se conforma al mundo. Así que la vida bienaventurada está centrada en la palabra de Dios. Esta vida bienaventurada decide rechazar el pecado a tal punto que se aparta del consejo de malos, se aparta del camino de los pecadores, se aparta de la silla de escarnecedores. En estos tres verbos, hermanos, tres palabras: anda, está y se sienta, vemos una progresión a nivel de espiral, donde inicia arriba y va descendiendo a las profundidades más bajas de la tierra. En este sentido, vemos una progresión en las palabras andar, estar y sentarse. Es decir, el primer paso para caminar en el camino de los impíos es andar en el consejo de malos. Esto significa que la vida ética y sus decisiones morales están dictadas por los impíos, por el estilo de vida de los impíos. Después ya no solamente anda, sino que ahora está parado en el camino de los pecadores, disfrutando de este camino. Y esto significa que su identidad, su posición y su estilo de vida ya están determinados por aquellos que se rebelan en contra de Dios. Y por último, el nivel más bajo, hermanos, es cuando se sienta con los escarnecedores, con los burladores, teniendo comunión con ellos, siendo que es igual que ellos. Pero nosotros, hermanos, los hijos de Dios, el hombre o la persona bienaventurada, no se conforma al mundo, como usted lo leyó en el Salmo 1. No anda en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se conforma al mundo, sino que rechaza el estilo de vida del mundo. Básicamente ahí en ese versículo de Salmo 1, hermanos, estamos viendo lo que es Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis ¿a qué? A este siglo. No nos conforméis como el mundo vive. No vivamos el estilo de vida de este mundo, de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí también, hermanos, vemos el consejo de un padre hacia los hijos. En Proverbios 1:8. Observe usted ahí, libro de Proverbios 1:8. ¿Qué es lo que dice? Oye, hijo mío, ¿qué? La instrucción y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Versículo 10, ¿qué dice? Hijo mío, si los pecadores te hicieran engañar, ¿qué haces? No consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para armar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Entonces, ¿qué dice el salmista? No consientas. Versículo 15, observe: hijo mío, no andes en camino ¿de quién? De ellos, en camino de pecadores, en camino de impíos. Y observe Proverbios 2.
Versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mi mandamiento guardada dentro de ti. Y básicamente va a estar desplegando ese consejo, esa instrucción a su hijo. ¿Y qué dice el versículo? Básicamente el versículo 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará y te perseverará ¿qué? La inteligencia. Y cuando habla aquí de sabiduría, de inteligencia, hermanos, está hablando del consejo de la palabra de Dios que nos guardará, nos preservará, nos protegerá. Versículo 12, para librarte del ¿qué, hermanos? Del camino, del mal camino. Así que es la palabra de Dios que nos libra del mal camino. Y ese es un consejo de un padre hacia un hijo, que no debe de escuchar consejos de malos. No debe estar viendo en el camino de pecadores. Y esa es la razón, hermano, por la que es bienaventurada la vida de esta persona. Porque su vida no es dirigida por el mundo, sino por Dios a través de su palabra. En conclusión, el triple concepto de que él no anduvo, no estuvo, no se sentó, indica un alejamiento total y absoluto del proceder como de la compañía de los impíos pecadores. Es esta manera como vive el bienaventurado. Hermanos, reflexionemos en esta mañana. ¿Estamos viviendo de esta manera? ¿Estamos viviendo como dice la palabra de Dios? No conformándonos al mundo, no viviendo como el mundo vive, haciendo una distinción clara entre el creyente y no creyente. Porque en este tiempo que estamos viviendo, realmente no puede haber, muchos no ven la diferencia entre un cristiano y otro que no es cristiano. Y no es porque los que no son cristianos los estamos ganando para Cristo, sino que muchas veces los no cristianos los cristianos nos estamos comportando como no cristianos, no rechazando al mundo, sino que se conforman al mundo. Pero vemos que el hombre bienaventurado se aleja de este sistema pecaminoso y vive un estilo de vida que Dios plantea en su palabra completamente. Es así como debemos de vivir nosotros. Es así como debemos de estar transmitiendo este testimonio a las demás personas en la manera como estamos viviendo. ¿Cómo es la vida del bienaventurado? Es una vida bendecida. ¿Cómo es el camino del bienaventurado? Es un camino bendecido, es un camino que no se conforma al mundo y es un camino centrado en la palabra de Dios. En el versículo 2 de Salmo 1, hermanos, vemos que la vida bienaventurada es la que pone la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Por encima del trabajo, por encima de todo, hermano, de las ocupaciones. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es la que da vida a nosotros. Es tan importante la palabra de Dios que debería estar puesta en la lista de nuestras prioridades. Debe estar puesta en el primer lugar de nuestras prioridades, hermanos, porque es la que dirige, nos alimenta, nos da vitalidad. Así que una persona bienaventurada es la que pone la palabra de Dios por encima de todas las demás cosas. Y en la palabra de Dios, hermanos, se deleita y es su más grande tesoro. Observe el versículo 2 de Salmo 1. ¿Qué es lo que nos dice? Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita. ¿Cuándo, hermanos? De día y de noche. Vemos aquí una declaración hermosa, bella, que esta persona que es bienaventurada disfruta la palabra de Dios, disfruta estar en la palabra de Dios. Pero observe la primera palabra que aparece en el versículo 2, dice si no. La palabra si no ahí, hermanos, indica un contraste muy fuerte entre lo que no hace y entre lo que sí hace. ¿Verdad? ¿Qué es lo que no hace el bienaventurado? No anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores, no se siente en silla de escarnecedores. Pero ¿qué es lo que sí hace?
que medita en su palabra. Que medita y qué más, y que se deleita en la palabra de Dios. En la palabra de Dios se encuentra su deleite, a tal punto que su vida está centrada en la palabra de Dios y por eso se deleita en ella. La palabra deleite ahí, hermanos, en Salmo 1:2 significa un deseo intenso por estar en la palabra de Dios. Es decir, disfruta pasar tiempo en la instrucción de la palabra de Dios. Y ese deleite se manifiesta en que medita. ¿Cuándo? De día y de noche. La palabra meditar indica pensar profundamente. Tiene el sentido de reflexionar de manera profunda en la instrucción de Dios. Tiene también el sentido, hermanos, de estar rumiando, de estar analizando, pensando, reflexionando constantemente a lo largo de nuestro día en lo que Dios nos enseña a nosotros. Esto lleva a la persona que cuando está meditando en las Escrituras está analizando de manera sobriamente, ponderado, profundizando en las Escrituras, ya que desea conocer la voluntad de Dios para modelar su vida, para vivir la palabra de Dios, para reflejar la palabra de Dios en la manera en cómo vive. ¿Y en qué momento tiene que estar meditando la persona? Nosotros, ¿en qué momento debemos de estar meditando en la palabra de Dios? Desde que amanece hasta qué? Constantemente, hermano. Esto no significa, hermano, que me levanto en la mañana 5 minutos, medité, y en la noche 5 minutos antes de acostarme, medité. No, hermano, esto habla de una meditación constante, permanente, continua en la palabra de Dios. Que toda decisión que tomemos en la vida esté centrada en la palabra de Dios. Que todo pensamiento que tengamos en nuestra mente esté centrada en la palabra de Dios. Que toda palabra que salga de nuestra boca sea de bendición y no de insulto, no una palabra reprobada, hermanos. Pero si nos saturamos de la palabra de Dios, eso será así. Observe lo que dice rápidamente Efesios 4:29. ¿Qué pasa cuando usted se enoja? ¿Qué pasa cuando usted está airado? ¿Qué expresiones sale de su boca? Aún enojándonos, dice la palabra de Dios, airados pero no. Y aún estando en enojo, hermanos, ¿qué palabras deben de salir de nuestra boca? Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra. Si estamos saturados con la palabra de Dios, si estamos meditando en la palabra de Dios todo el día, si estamos concentrados en la palabra de Dios, téngalo por seguro que ninguna palabra corrompida va a salir de su boca. Si su corazón abunda la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida saldrá de su boca, sino la que sea buena para la que, hermanos, para la edificación entre los unos y los otros. Este es el resultado que obtenemos nosotros cuando estamos disfrutando, meditando constantemente en la palabra de Dios. Este es el resultado que obtenemos, hermanos, en la palabra de Dios. Así que esta persona reflexiona constantemente, permanentemente, y disfruta estar reflexionando, disfruta, se deleita en la palabra, es su más grande tesoro. Y medita desde que amanece hasta que anochece. Aquí, hermanos, en Salmo 2:1, esto vemos aquí una vida centrada en las Escrituras. Y aquí obviamente vemos Colosenses 3:16. Obviamente vemos Colosenses 3:16, porque Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more ¿cómo? En abundancia en vosotros. Que la palabra de Dios more, habite, que esté permanentemente, que haga lugar de residencia en nuestro corazón para habitar en nosotros. Y es así, hermanos, como debemos de vivir nosotros. La pregunta es, ¿estamos viviendo este tipo de vida? ¿Estamos viviendo este tipo de vida? La vida que estamos viviendo es una vida bendecida, es una vida que se aparta del mundo, que no se conforma al sistema pecaminoso de este mundo. Es una vida que está centrada y concentrada de manera absoluta en la palabra de Dios y que disfruta la palabra de Dios. ¿Cómo más luce el camino de un hombre bienaventurado?
de un hombre o una mujer que es bienaventurada, de un hombre o una mujer que es hijo de Dios, de un hombre o una mujer que es cristiano. ¿Cómo luce la vida de estas personas? ¿Cómo más luce? Luce como una vida fructífera. Salmo 1:3. Salmo 1:3. Es un camino fructífero, hermanos. Y hermanos, y esto es importante el versículo 3, porque el versículo 3 y el versículo 4 de este salmo es como la cúspide, es como el clímax, es como lo que más el salmista está resaltando en este sentido. Y esto es muy importante el versículo 3. El versículo 3 dice, hermanos, lea conmigo: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto y su hoja no cae. Y todo lo que hace, hermanos, el resultado de estar enraizados, el resultado de estar centrados, concentrados en la palabra de Dios, el resultado de aquellos que se deleiten vivir conforme a la palabra de Dios, serán prosperados en todo lo que hacen, en los estudios, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la familia, en cualquier área de su vida, en todo lo que ellos hacen. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado cuando usted está concentrado, meditando en la palabra de Dios? Usted va a prosperar en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, en todo lo que usted quiera hacer, porque su vida está siendo dirigida por la palabra de Dios, su vida está siendo guiada por el Espíritu Santo. Así que todo lo que hace será que prosperado, tendrá éxito, le irá bien. Le irá bien. Y esta prosperidad, hermanos, que habla aquí, Salmo 3, es ilustrada como un árbol. Observe muy bien esta palabra. Es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Pero para imaginarnos el árbol, tenemos que imaginarnos esto, porque este salmo está obviamente escrito geográficamente en el Medio Oriente, donde el calor es tremendo, en donde no hay mucha lluvia, no llueve constantemente, ¿ok? Es árido. ¿Y cómo un árbol puede sobrevivir bajo esas características climáticas? ¿Verdad? Pero dice la palabra que está plantado, ¿verdad? Está plantado junto a corrientes de agua. Y el uso de la palabra ahí plantado, hermanos, puede ser una referencia a que el ser humano es feliz en la medida que se relaciona íntimamente con Dios y con su palabra. De la misma forma que el árbol se nutre junto a las fuentes de agua. Y estas fuentes de aguas, hermanos, no son simplemente las lluvias, los ríos o los manantiales naturales, sino que también está hablando de las irrigaciones subterráneas que eran comunes en el Medio Oriente, de donde se nutría el árbol. A pesar de que no hubiese lluvia, a pesar de la inclemencia del clima, el árbol era fuerte, frondoso, verde, su hoja no caía y daba su fruto, a pesar de las condiciones climáticas fuertes. Así que, hermanos, para que estamos viviendo en un desierto. Estamos viviendo en un desierto que es el sistema del mundo pecaminoso, que abre las puertas al pecado, de árido. Así es el mundo. Pero si usted está plantado en Dios, está plantado en la palabra de Dios, no importa el ambiente en el cual estemos viviendo, usted será un árbol fuerte, verde, fructífero, y que su hoja no cae. Su hoja no cae, hermano. El árbol no depende entonces, hermanos, de la lluvia para mantener sus hojas y brindar sus buenos frutos en la época precisa. Este árbol, hermanos, tiene las siguientes características. Observen su Biblia ahí en Salmo 1:3. Da su fruto ¿cuándo? A su tiempo. O sea, no es de manera inmediata. Es al tiempo, a su tiempo, en el tiempo de Dios, pero lleva fruto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar enraizado, plantado en la palabra de Dios? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus frutos? Si usted dice que es un cristiano y que ya tiene un tiempo considerable en la palabra de Dios, estar en el Señor, en su palabra, la pregunta es, ¿cuál es su fruto?
¿Cuál es la segunda característica? Su hoja no cae, en el sentido de que no perece, hermanos. No perece. Así que esta es la vida del bienaventurado, hermanos. Una vida bendecida, una vida que no se conforma al mundo, es una vida que está centrada en la palabra de Dios y es una vida que produce frutos por estar en la palabra de Dios. Si podemos ver la siguiente diapositiva. ¿Es así su vida? ¿Como la de ese árbol? La siguiente. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Cómo luce su vida, hermanos? ¿Sin hojas? ¿Sin fruto? ¿Decadente? Si su vida está así, es porque usted necesita una mayor dosis de la palabra de Dios. Así de simple. Si su vida está así, es porque necesita una mayor dosis, una mayor dosificación de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde que amanece? Usted me puede preguntar a mí, ¿cuánto tiempo necesita permanecer en la palabra de Dios? Si usted me pregunta eso a mí, yo le preguntaré, ¿cuánto quiere crecer? Porque así como quiere crecer, así necesita estar tiempo en la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Y realmente nuestra vida entera debe estar girando alrededor de la palabra de Dios. ¿Cuál de los dos árboles es usted? ¿El que da fruto o el que no produce ningún fruto? Usted evalúese, hermanos. El segundo punto, hermanos. Hasta este momento hemos visto el camino del hombre bienaventurado. Ahora vamos a ver el camino del hombre impío, pecador. El camino de los malos, hermanos, es revelado en los versículos 4 al 6, donde se presenta en contraste con el camino de los bienaventurados. El camino de los malos presenta las siguientes características. Es un camino sin fruto, hermanos, ya que es incapaz de producir frutos, alejado de Dios y alejado de la palabra de Dios. Es un camino peligroso, ya que una vez entrando en este camino, existe la posibilidad de que sea arrastrado al sufrimiento y así sucesivamente al juicio de Dios. Es un camino que lleva a la destrucción, hermanos. Como bien lo dice el Salmos 1, versículo 6, que la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. ¿Recuerda la pregunta? ¿En qué camino está usted? Observe su vida y de ahí usted va a extraer esa respuesta para que haga los cambios necesarios. Y si usted es hermano o hermana, es el hombre o la mujer bienaventurado y no está dando frutos, ¿qué necesita entonces? Enraizarse en la palabra de Dios. ¿Cómo luce el camino del hombre impío, hermanos? Versículo 4 dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La expresión no así los malos, hermano, esa expresión es muy importante, es muy enfática, es muy poderosa, es muy fuerte aquí, ya que es una doble negación, enfatizando que los malos no pueden disfrutar de lo que disfruta el bienaventurado, porque la vida en la que ellos viven, la vida en que ellos están caminando, el camino que decidieron tomar es el camino del sufrimiento, es el camino de la destrucción, es el camino que lleva al juicio de Dios. Por tanto, nunca así los malos, ¿verdad? Es una comparación entre el hombre bienaventurado y los malos que se hablan en el versículo 1, ¿verdad? Así que los malos, hermanos, indican que no pueden disfrutar de lo que disfruta el bienaventurado. Indica que no es un árbol, indica que no está plantado junto a corriente de agua. No tiene hojas, es incapaz de producir fruto, y la razón es porque el hombre malo es esclavo del pecado, no es salvo. El hombre malo no es regenerado, el hombre malo no ha nacido de nuevo, el hombre malo está espiritualmente muerto, como enseña Efesios 2, 1 al 3. ¿Y qué necesita entonces? A Cristo. Y esa es la razón por la cual lo compara ¿con qué? Con el tamo.
Mire que el hombre bienaventurado, la persona cristiana, la que está en Cristo, la que está enraizada en la palabra de Dios, lo compara con un árbol fructífero, da su fruto, todo lo que hace prospera. Pero la persona mala lo compara con el tamo, y vamos a ver esa presentación ahí y vemos el tamo. ¿Sabe qué es el tamo, hermanos? ¿Tienen alguna idea de lo que podría asemejarse a esto? Cuando estaba muy niño, recuerdo muy bien que mi papá tenía que alrededor de unos 10 años, 8, 10 años. Mi papá tenía una finca y siempre que se cultivaba los frijoles, nos llevaban a nosotros a arrancar los frijoles, las matitas, las poníamos en un lugar, en unos sacos, dejábamos que esto se secara y después, ¿qué se hacían? Se aporreaban los frijoles con unos palos y se desprendían los frijoles de su planta y de de las vainas que tenía. ¿Y cómo se hacía para separar en ese tiempo? Me acuerdo yo, el frijol de la vaina, que era como el tamo, los tirábamos así en el aire. Caían los frijoles y lo demás se lo llevaba. Así es el malo. Así dice el Salmo 1 que es el malo. Es como el tamo. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué es eso que cuando usted tira y sale, se lo arrebata el viento? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que es algo insignificante, que es muerto, que carece de sustancia, que no tiene ninguna utilidad. Por lo tanto, no sirve para nada, sino que para ser desechado. Hermano, es un contraste muy fuerte. Es un contraste muy fuerte entre el árbol fructífero que da fruto, que su hoja no cae, que es verde, con aquello que no sirve. Y es algo que deberíamos de reflexionar, hermanos, definitivamente. Porque si usted es un árbol fructífero, seguro que en la calle usted se encuentra con personas que son como el tamo. Seguro que en sus trabajos se encuentra con personas que es como el tamo. Seguro que en la colonia donde usted vive, colonia, barrio residencial donde usted vive, seguro, hermano, que hay personas que son como el tamo. ¿Y qué está haciendo usted con ellos? Porque lo único que lo cambió a usted de ser tamo a árbol fructífero fue el poder del evangelio que comunica la palabra de Dios. Así que lo único que podemos hacer es predicar el evangelio a estas personas que son tamos, para que la palabra de Dios, el poder del evangelio cambie en su vida, así como la nuestra ha sido cambiada, hermanos. Así que así es como luce. Y es algo decadente. Y más, usted puede ver el énfasis aquí en el Salmo 1. Cuánto resalta el estilo de vida de un bienaventurado, que le dedican 3 versículos. Y a la vida del impío, versículo 4, simplemente hay una descripción breve que es como el tamo que arrebata el viento. Simplemente eso. Es una descripción muy pobre, porque ¿qué se puede decir del impío? ¿Qué se puede decir de aquella persona que no está viviendo en Dios, en la palabra de Dios? Sino que es una vida decadente y que va a tener un final decadente en este sentido. Observe el Salmo 1, versículo 5, hermanos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los. ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? Simple y sencillamente que los malos, los impíos, los que han decidido caminar en el camino del impío, no podrán levantarse en el día del juicio de Dios, hermanos. Y es un día muy fuerte, es un día muy doloroso. Y realmente la palabra tamo, conectándola con el versículo 5, habla de un juicio. Observe ahí lo que dice en Jeremías 13:24. Jeremías 13:24. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Básicamente es un aspecto de juicio que está hablando en Jeremías y obviamente en Salmo 1 de la misma manera, hermanos. ¿Verdad? Es ese juicio.
¿Cómo más, básicamente, qué expectativa tiene una persona que vive en el camino del hombre impío? Una expectativa de vida, hermanos, de dolor, de sufrimiento, de frustración y al final un camino de destrucción. Un camino de destrucción. Porque, observe el versículo 6, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Hermanos, la senda de los malos perecerá, terminará en la ruina. Son caminos de muerte, como dice Proverbios 14:2. Observe ahí Proverbios 14:2. 14:12, perdón. Proverbios 14:12. Dice de la siguiente manera: hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos, pero su fin es camino de muertes. Y solo hay dos caminos, hermanos. ¿Por cuál está caminando usted? ¿Por cuál está caminando usted? Y lo interesante también aquí, hermanos, es que cómo se contrasta el Salmo 1 de inicio a final. ¿Con qué inicia el versículo 1? Bienaventurado. ¿Con qué finaliza el Salmo 1? Con que la senda de los malos. Ese es el contraste enorme sobre aquellas personas que han decidido vivir en el camino de los justos, de los rectos, de los bienaventurados, en contraste con el camino de los impíos. Hermanos, no debemos de desviarnos del camino de Dios. No debemos de desviarnos del camino de la palabra de Dios. Si usted se desvía de ese camino, hermanos, usted sabe cuáles son los resultados: sufrimiento, dolor, tristeza. Simplemente eso trae ese camino, hermanos. Así que permanezcamos fieles y permanezcamos en el camino que trae la bendición. Si usted no está viviendo en el camino del hombre bienaventurado y desea vivir en ese camino, lo que tiene que hacer es aceptar a Jesús como Salvador, ya que Jesucristo es ese camino, hermanos. Jesucristo es ese camino. En Juan 14:6 dice, Jesús mismo dijo: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino. Si usted no está en Dios, no ha nacido de nuevo, es cristiano, pues necesita a Cristo, ya que Él es este camino del hombre bienaventurado que lo lleva a la vida eterna, a la abundancia de bendiciones eternas que tenemos con el Padre. Recuerde que Jesús mismo enseñó que solo hay dos caminos en Mateo 7:13. Jesús mismo enseñó que solo hay dos caminos y que cada persona decide qué camino estar. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde, hermanos? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Qué camino va a elegir para vivir la vida? ¿Uno que lleva al sufrimiento o el otro que lleva al gozo eterno? Tenemos la última presentación, hermanos. Así luce el camino más o menos del sufrimiento, del dolor, el camino del hombre impío, el camino del pecado, el camino es un camino oscuro, un camino doloroso, es un camino de sufrimiento. Y la penúltima, ¿qué camino va a elegir, hermanos? Ambos llevan a destinos diferentes. Ambos traen resultados diferentes. ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere ser feliz, dichoso, abundantemente, como dice la palabra de Dios? Bueno, escoge el camino de Dios. Escoge el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es el camino que no se conforma al mundo, es el camino que se centra en la palabra de Dios. Por lo tanto, es el camino que da fruto. Y fruto eterno, hermanos. Mientras que el otro
solo trae destrucción al alma. Así que meditemos este día en este precioso salmo, hermanos, sobre qué caminos estamos caminando nosotros. Evaluémoslo a la luz de la palabra de Dios, evaluémoslo a la luz de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Oramos en esta tarde, esta mañana. Dios eterno, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos las verdades tan maravillosas que tu palabra nos muestra y de cómo estamos viviendo esta vida. Si bajo el camino tuyo, bajo el camino de la santidad, de la obediencia de tu palabra, o el camino que es completamente diferente a este. Como hijo de Dios, no permita que nos desviemos, Padre, y que a veces queramos tomar básicamente rutas más cortas, Dios, y esas rutas posiblemente nos dirijan a un camino de destrucción, de dolor, de sufrimiento, Padre. Ayúdenos a permanecer firmes en tu palabra, firme en este camino que produce tantas cosas maravillosas y bellas para nosotros, Dios. Dos personas, dos tipos de caminos, y gracias por permitirnos vivir en el camino adecuado. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos despedidos.